Bueno, ahora espérenme un momentito. Voy a ver si los puedo. Ahora sí, buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar la clase. Estamos empezando con 254, mucho menos que otras semanas, pero bueno, vamos a, vamos a mencionar primero buenos días a todos. Sí, en cuanto a la duda que tenían acerca de y vamos a incluir en el siguiente examen nuestro contenido de materia. Ya he dejado la duda en nuestra reunión semanal. No me han sabido dar la respuesta, así que por el momento no tengo algún dato. Así que continúan con el deber de estudiar y saber todas las materias del facultativo, ¿no? Una vez más, considerando que el contenido de la medicina es amplio, ¿no? Es amplio y nos ayuda siempre un poquito más a ponernos en contexto de todo lo que vamos a aprender en el transcurso de la carrera, que es todavía mucho más, ¿no? Eh, de todas formas, yo sé que muchos de ustedes han aprendido la materia y siempre sirve, ¿no? Y si aprueban, y espero que sí, les va a servir para sus exámenes de primer y segundo año en las materias de salud pública también, ¿no? Bueno, el tema de hoy yo ya les había adelantado que era la segunda parte del tema de la semana anterior, que todavía hemos visto en la semana anterior algunos aspectos que en esta clase vamos a detallar acerca de los determinantes de la salud. También consideramos o dejamos en claro que pues la salud como tal no es una entidad independiente de todo, ¿no? Depende de aspectos propios, aspectos del ambiente, el gobierno, etcétera. Entonces, vamos a ver, y ahorita empiezo con compartirles la pantalla acerca de, eh, pues, del tema relacionado. A ver, no se compartir. Ahí está. Vamos a ver que tenemos, ahora sí, que para la clase de ahora tenemos la segunda parte de los determinantes de la salud y la introducción que le vamos a dar está relacionada con el proceso de salud y todos los factores que determinan la misma, como por ejemplo los biológicos, los aspectos sociales, los económicos y los ambientales. Estos aspectos o factores que influyen en la salud son los determinantes de la salud, que van a influir en todo lo que va a ser el bienestar de la persona y la calidad de vida que ellos tienen, ¿no? Además, obviamente, el acceso a los servicios médicos básicos. Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud ha emitido una cifra, ¿no? Que explica que hasta un 50% de las diferencias que hay en salud se deben a los determinantes sociales, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante este tema, para saber
el estado de salud y los factores que intervienen, ¿no? Vamos a comenzar con los estilos de vida. La anterior clase habíamos visto que algunos de los factores de tipo social, ambiental y biológico incluso, ¿no? De manera general. Hemos visto ahí en el videíto también que los estilos de vida influían y de hecho eran los los más catalogados o los que tenían mayor porcentaje en el tema de salud, ¿no? Es decir, las decisiones que uno toma acerca de cómo se alimenta, cuánta actividad física realiza, si consume alcohol, tabaco, otras sustancias, todas esas decisiones van a influir o van a tener una relación directa, horizontal, con algunas enfermedades, ¿no? Si uno elige los hábitos, el estilo de vida sedentario, una alimentación con predominio de alimentos no saludables, pues la aparición de enfermedades crónicas va a ser muy característica de estas personas, ¿no? ¿Qué enfermedades mencionan? Las más comunes son las diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, consideradas enfermedades crónicas no transmisibles, cuya abreviación la tienen ahí, S, ¿no? La Organización Mundial de la Salud bueno, o vamos a ver que tiene un concepto relacionado con los estilos de vida. Entonces indica que un estilo de vida saludable puede prevenir hasta un 80% enfermedades de tipo, por ejemplo, coronarias, es decir, el tema de las alteraciones del corazón, etcétera, y la diabetes, ¿no? Diabetes de tipo 2 que últimamente en las últimas décadas ha habido mucho estudio de estas enfermedades porque han empezado a prevalecer, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver por ejemplo, hay algunos comportamientos que influyen en la aparición de esta, pero no solamente el comportamiento. Es decir, que los estilos de vida no solamente depende de las decisiones, no solamente depende de cómo quiera llevar uno su salud, sino también depende del contexto socioeconómico importante, ¿no? Cultural, ambiental de cada persona. Vamos a poner un ejemplo. Si a la consulta llega un niño con sobrepeso, con obesidad, nosotros indicamos o hacemos las recomendaciones a este niño, pero no depende completamente o realmente depende poco de él este aspecto del ambiente que le rodea. ¿Quiénes compran la comida? Van a ser los padres, el ambiente en el que se desenvuelve, el acceso o no a de repente actividades deportivas, etcétera, va a depender más de los adultos que les rodean, del ambiente, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos contextos, incluso para adultos, que nos van a dar como resultado el estilo de vida que elijamos, ¿no? Y eso es importante, entonces por ahí entra términos como ambientes obesogénicos, donde las personas tienden a tener mayor obesidad y etcétera. No, eso relacionado a los estilos de vida que como hemos visto en los gráficos de la semana anterior y en el video, suelen tener un importante porcentaje en el tema de determinante de la salud. Vamos a profundizar un poquito en genética. Si bien la clase anterior habíamos considerado como parte de la biología o del determinante biológico de la persona, la genética va a ser un poquito más hablado en esta clase. ¿Qué es la genética en el aspecto de determinante? Es la causante o la influyente en la predisposición a múltiples enfermedades. Hemos dicho que existen enfermedades desde tipo cáncer hasta otros trastornos de tipo metabólico como la diabetes que dependen de la genética de la persona. Sin embargo, no es completamente el papel de la genética el protagonista en la aparición de las enfermedades, sino que actúa en conjunto con factores de tipo ambiental, conductual, que hace que se activen y manifiesten la enfermedad o silencien
algunos genes, ¿no? Entonces, esa interacción entre los genes o la predisposición genética y el factor ambiental se conoce como epigenética, ¿no? Por ejemplo, menciona que como factor ambiental importante la presencia del estrés crónico, también contaminantes pueden alterar la genética y aumentar el riesgo de patologías o de enfermedades, ¿no? Consideramos también, por ejemplo, actualmente estudiado la alimentación en los primeros años de vida, durante el embarazo, el tema de la lactancia materna, como factores que pueden favorecer la genética de las personas en el aspecto de no hacer que algunos genes de diferentes enfermedades se manifiesten. Entonces, consideramos esos aspectos también como determinantes de la salud, ¿no? Consideramos que muchos de ellos no se pueden modificar, como la genética en sí, pero tal vez podemos acompañar ambientes que ayuden en los aspectos de aparición de enfermedades, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente, que es el acceso a los servicios de salud. Habíamos visto en nuestro video que tomaban en cuenta como determinantes de la salud todo el aspecto social, el aspecto ambiental, los estilos de vida y acceso a servicios de salud. Entonces, consideramos que el acceso equitativo, es decir, el acceso igual, en igualdad de condiciones para todos, el acceso equitativo a los servicios de salud oportunos y estos servicios que cuenten con la calidad adecuada van a formar parte de, pues, de medidas adecuadas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Si existe una desigualdad importante en cuanto a la cobertura en salud, a la disponibilidad en los servicios y a la asequibilidad, vamos a tener brechas importantes poblacionales en los resultados de la salud en las diferentes poblaciones, haciendo que exista poblaciones con mejores condiciones de salud que otras, ¿no? Entonces, en sistemas donde los recursos de salud se encuentran fragmentados, limitados, se ve tasas de morbi y mortalidad más elevadas. Hacemos un ejemplo, si hacemos un estudio de neumonías en pacientes que viven en la ciudad y pacientes en áreas rurales que tienen menos acceso a tratamiento, menos acceso a sus centros hospitalarios, etcétera, la mortalidad llega a ser más elevada en esos lugares donde los servicios de salud no tienen las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces es importante mencionar que acceder a los servicios de salud ayudan desde el tema de promoción y prevención de enfermedades, ¿no? Porque ya saben, por ejemplo, las personas que tienen centros de salud activos con recursos, los convocan para controles, ya sea controles de niño sano, controles prenatales, etcétera, ¿no? Y además, consideramos que para el diagnóstico de enfermedades necesitamos aparatos, necesitamos recursos en realidad que deberían tener los centros hospitalarios, ¿no? Y para el tratamiento de enfermedades, ustedes saben que los medicamentos llegan a ser importantes, ¿no? Y también el personal que va a tratar. Seguimos con el nivel educativo. El nivel educativo se considera un determinante poderoso en cuanto a salud, ¿no? Porque consideramos que el mayor nivel educativo se asocia a muchos beneficios, como por ejemplo mejores ingresos. Sabemos que no siempre es así, pero mejores ingresos y conciencia sobre prácticas saludables. El hecho de comprender mejor la información relacionada con la buena salud, ¿no? Entonces, consideramos que esta persona va a poder realizar o ejecutar prácticas adecuadas de salud, de estilos de vida saludables, mejor alimentación, porque tiene más conciencia sobre su salud, ¿no? Y claro, el ejemplo de por ejemplo, las pruebas de prevención, ¿no? Hay personas que sabiendo y conociendo el tema hacen su Papá Nicolau cada año para prevención de cáncer de cuello uterino, también el tema de prevención del cáncer de mama, o en los varones de la prevención del cáncer de próstata, que se hace a una determinada edad, y a los adultos de la tercera edad que hacen su diagnóstico temprano que ayuda a que la enfermedad no progrese, ¿no? Y esto muy relacionado, por ejemplo, con el nivel educativo. De acuerdo con algún autor, indica que cada año adicional en la educación puede mejorar la esperanza de
de vida, ¿no? Y nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas en el tema de salud, más informadas y a reducir comportamientos de riesgo para nuestra salud. Entonces, el nivel educativo también se debe considerar como un factor determinante. Habíamos hablado de todo lo que era el ambiente, ¿no? El ambiente en salud que determinaba también nuestro estado de salud y el estado de salud de las poblaciones. Entonces consideramos que, por ejemplo, la vivienda, tener una vivienda adecuada, con una ventilación adecuada, que tenga agua potable y todos los servicios básicos influye positivamente en la salud. Por el contrario, todo lo que es inadecuado, una vivienda que no tenga saneamiento, agua potable, ventilación, etcétera, ¿no? Como son, por ejemplo, los lugares hacinados de muchas personas, las cárceles donde viven familias enteras, los albergues, etcétera, pueden asociarse a enfermedades respiratorias, gastrointestinales, incluso la salud emocional se ve comprometida y ahí genera el estrés crónico, ¿no? Entonces, estos ambientes que no se consideran seguros o que están contaminados, también tenemos que hay lugares donde existen desechos de fábricas, desechos químicos, el agua infestada de pesticidas, etcétera, van a incrementar el riesgo de alteraciones en la salud, ya sean de tipo físico o de tipo ambiental, ¿no? No es lo, por ejemplo, que estamos viendo de que ha existido bastantes deslizamientos, ¿no? De casas, entonces esto también es un entorno físico no seguro para un hogar y también afecta la salud porque nos predispone a un riesgo físico a la larga, ¿no? Entonces consideramos que el ambiente y la vivienda en sí forman parte de la salud de una persona, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, por ahí hace algunos años ha habido un brote de meningitis, ¿no? En una cárcel, por ejemplo, ¿no? Una cárcel, los cuarteles también tienen brotes desde varicela hasta enfermedades un poquito más con mayor connotación en la salud. Entonces es importante mencionar el ambiente donde viven. No es lo mismo una persona que vive en un ambiente así hacinado, que no hay servicios, que comparten los servicios sanitarios, etcétera, que otro que tiene todas las condiciones porque nos ayuda a ver qué enfermedades o qué predisposición a algunas enfermedades existen. Aparte del ambiente y de la genética y de las decisiones, consideramos que el ser humano también tiene mucha interacción con su entorno laboral, es prácticamente donde habita muchas horas del día. Entonces, el tema del trabajo, las condiciones laborales deberían ser seguras y justas. Estas garantizarían que la persona tenga un bienestar físico y mental, ¿no? Porque por el contrario, si la persona tiene una exposición a largas jornadas de trabajo, estrés laboral, entornos peligrosos, pueden generar que trastornos musculoesqueléticos importantes, ansiedad e incluso, si no es un entorno laboral seguro, accidentes de trabajo, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, cuya abreviación está ahí es OIT, vamos a tener una cifra importante de 2,9 millones de personas que se mueren cada año a causa de en un entorno laboral y la seguridad que no es adecuada en sus fuentes laborales, ¿no? Por tanto, se considera un factor también determinante en la salud pública. Vamos a ver que todos estos determinantes sociales en este proceso de salud, de enfermedad, tienen pues una interacción importante, ¿no? El proceso de salud de enfermedad es un proceso que no va solo, sino es un proceso complejo, dinámico, multifactorial que no depende solamente de los factores de la propia persona, que son los biológicos, los genéticos, sino también que se va a asociar a condiciones sociales, económicas, culturales, que también, y ambientales, obviamente, en los que vive la persona. Entonces consideramos que cuando viene una persona enferma, no solamente podemos ver en ella la enfermedad, sino tenemos que ver todos los aspectos mencionados, la propia biología de la persona, el nivel educativo, dónde vive, en qué país habita, porque también se saben las políticas de salud, etcétera, para determinar y para
poder abarcar todo el contexto de la persona y hacer que su tratamiento, su prevención y el diagnóstico de enfermedades sea dirigida a la persona, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene sus definiciones a los determinantes sociales de la salud, cuya abreviación es DSS. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Nos indica que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿no? Y vamos a ver que con estos determinantes sociales de la salud y los sistemas van a influir en las condiciones de salud que se presentan en cada persona, ¿no? Entonces, estos determinantes son para todos oportunidades de bienestar. Entonces, estas oportunidades de bienestar nos van a ayudar a que podamos prevenir, tratar y diagnosticar de manera adecuada las enfermedades, ¿no? Entonces, haciendo que los determinantes sociales de la salud sean adecuados. Vamos a ver que antes de, pues, ya habíamos visto este concepto de manera general que hablaba del proceso de salud de enfermedad, que es un concepto que va unido, ¿no? Habíamos visto en la historia de la medicina que ante la presencia de un problema de salud, de una enfermedad, se ha planteado soluciones, ¿no? Soluciones importantes en el tema de salud de enfermedad. Entonces, esta interacción continua que ha variado en el tiempo, ¿no? Salud, cuando se hablaba de una connotación mágica, la salud también tenía su connotación mágica, ¿no? Entonces, esta interacción continua entre el individuo y su entorno es importante para entender este proceso de salud de enfermedad, que no es un estado fijo, que no es un estado inmodificable, sino que es un estado que va cambiando, tiene un equilibrio constante, cambiante en todo el tiempo, ¿no? Tiene factores protectores, como hemos visto, el nivel educativo adecuado, los estilos de vida adecuados, y también factores de riesgo, también estilos de vida que no son adecuados, la exposición a ambientes no, ya sea de vivienda o laborales que presenten un riesgo a la salud, ¿no? Entonces, este proceso de salud de enfermedad tiene varias condicionantes, varios aspectos que los determinan, como son, que hemos visto, el nivel educativo, el nivel, perdón, el empleo, los ingresos, tener o no tener acceso a una vivienda adecuada como servicios sanitarios. Incluso actualmente se consideran que las redes sociales influyen en el proceso de salud de enfermedad y que nos brindan información, ya sea adecuada o no adecuada, sobre salud, ¿no? Entonces, estos van a moldear estilos de vida y la posibilidad de tener o no tener una buena salud. Vamos a ver que existen, que estos determinantes sociales van a tener un impacto importante en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, estos determinantes van a ejercer un efecto acumulativo. Es decir, por ejemplo, tener una buena vivienda forma parte. Vivir, tener una buen ambiente laboral y todo esto forma un efecto acumulativo sobre la salud, ¿no? Mientras mejor las condiciones en todos los aspectos, mejor el estado de salud se considera. Si existe mucha desigualdad, por ejemplo, entre ingresos económicos, educación, empleo, vamos a ver que existen importantes diferencias, brechas entre mortalidad y morbilidad en los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, las personas que tienen menos recursos económicos tienen como resultado muchas consecuencias para la salud, como una alimentación deficiente, menor acceso a la atención médica, y también la exposición, gracias a la necesidad del factor económico, ambientes insalubres o inseguros, ¿no? Las casas de las personas con menos recursos tienen menos condiciones adecuadas para la salud y también sus empleos suelen tener mayor riesgo o ser más inseguros que las personas que reciben más, ¿no? En general. Entonces, consideramos que estos determinantes sociales de la salud tienen un impacto importante y de la salud, ¿no? Tanto así que muchas veces determinan incluso las decisiones en salud que toman las personas. Además de lo mencionado, consideramos que la educación y el empleo suelen tener importancia en los factores de salud de enfermedad. Es decir,
que el nivel de educación o el nivel educativo de una persona influye en cómo comprende la información acerca de la salud, en esa información sanitaria. Gracias a esa comprensión puede adoptar conductas salubles o de riesgo y acceder a empleos también formales, ¿no? El nivel educativo le da a uno oportunidades de tener empleos que no representan tal vez un riesgo para su bienestar. Según el autor, menciona que cada año de educación mejora la probabilidad de tener una mejor salud, de tener más tiempo, ¿no? Y el empleo que una persona tiene no solamente nos brinda los ingresos necesarios para tener acceso a salud, sino también genera estabilidad emocional y social, apoyando el tema del bienestar mental o del concepto de salud que habla también de el estado adecuado de bienestar físico, salud emocional, etcétera, ¿no? Si existe, por el contrario, condiciones laborales alteradas, es decir, precarias, peligrosas, no solo se aumenta el riesgo de enfermedades, ¿no? Sino también físicas, sino también enfermedades mentales afectando el área emocional, formando parte también de un determinante de salud considerable. Vamos a hablar de la vivienda, el entorno y la cohesión social. Hemos dicho que si bien la salud depende de todo este tema político, el tema económico, también consideramos el ambiente como un parte importante. Entonces, el lugar donde uno habita, donde uno se desenvuelve, ayuda o determina la exposición a algunos riesgos ambientales y también la calidad de vida. Si hay viviendas con bastante hacinación, que no tienen ventilación y los servicios básicos se encuentran limitados, como es el acceso al agua, la incidencia de enfermedades respiratorias o infecciones en general aumenta, ¿no? Entonces, si en una vivienda no hay, por ejemplo, agua potable, saneamiento de agua, pues la presencia de brotes gastrointestinales suelen ser comunes, ¿no? Entonces, tener también el entorno social sano, una cohesión social adecuada, redes de apoyo, influyen en la salud mental y emocional. Entonces, por ejemplo, hay centros de salud donde se forman grupos de madres, etcétera, que ayudan, que enseñan a las nuevas madres para el cuidado de sus hijos, influyendo de manera positiva en la salud emocional y también influyendo de manera positiva en el tema de acceso a los sistemas de salud, ¿no? Si existe, por el contrario, una comunidad donde hay mucha violencia, inseguridad, bastante estrés, discriminación, etcétera, el tema emocional de la persona se ve afectado porque ella tiene una percepción de que el bienestar de su persona no es adecuado. Entonces, esa sensación de reducir la percepción de bienestar también afecta o también altera el estado emocional y la salud emocional de una persona, ¿no? Ya hemos visto pues todo este tema de estilos de vida, factores biológicos, ambientales y sociales. Entonces vamos a hablar del acceso a los servicios de salud, como también y en nuestro videíto hemos visto, es importante al momento de determinar factores de salud. Acceder de manera oportuna, de manera equitativa a un servicio de salud, es decir, todos por igual, y que este servicio de salud cuente con las características adecuadas, es decir, que es un servicio de salud de calidad, es un determinante crucial para la salud. Donde exista, y en los países que existen, sistemas de salud alterados, fragmentados, es decir, que no tengan buenos ingresos, que la gente para acceder a sus servicios se enfrente a barreras económicas, geográficas, que estén en las comunidades alejadas, etcétera, puede hacer que haya retraso en diagnóstico y tratamiento de enfermedades, por lo que existe alteración en cómo las personas reciben salud de sus centros, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud indica que para mejorar toda la salud universal, es decir, toda la salud de una población, eh, se debe mejorar el acceso a los servicios de salud
para reducir las desigualdades y fortalecer la justicia social, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivir en un lugar donde tenemos acceso a tercer nivel de salud es diferente que una comunidad alejada que cuando requiera un servicio de tercer nivel tenga que trasladarse grandes distancias, etcétera, ¿no? Es importante mencionar y también el tema de los centros que tengan todo el equipamiento, yo ya les había mencionado, ustedes pueden ser profesionales excelentes con especialidades, subespecialidades, maestrías, títulos, etcétera. Pero si el gobierno o las autoridades no les garantizan un espacio adecuado para la atención, con todos los mínimos requerimientos para tratar enfermedades, etcétera, el ejercicio médico se ve como frenado en vista de que el acceso a los servicios de salud debe ser una garantía para todos, ¿no? Tenemos esta imagen que ya la habíamos visto la semana anterior, pero que ahora le podemos dar una perspectiva diferente o más profunda en realidad. Entonces tenemos el contexto socioeconómico, político relacionado con el gobierno, las políticas macroeconómicas, todo el tema social, público, que influye o llega a ser un determinante estructural para el tema de las desigualdades de salud. Estos muy relacionados con, con la posición socioeconómica, la clase social, el género, etnia, etcétera, cuyos factores secundarios son que hemos dicho que la educación, el nivel de educación, la ocupación de la persona depende también de la educación y de la educación y la ocupación de la persona dependen los ingresos, ¿no? Todos estos factores determinantes de la salud. También tenemos otros factores de tipo intermedio, que son las circunstancias, la vivienda, las circunstancias de trabajo, los estilos de vida y factores biológicos y psicosociales que se interactúan o que se relacionan también con el sistema de salud como tal, es decir, el acceso a los diferentes sistemas de salud y todos estos van a generar o van a ser determinantes en el tema de las desigualdades de salud. Es decir, si existe alguna alteración en este punto, vamos a conocer las brechas que existen de población en población en el tema de salud e enfermedad, ¿no? Bueno, toda la información del tema y similar al tema anterior se ha obtenido de bastantes documentos, la mayoría de ellos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo, que ellos tienen documentos enteros acerca de estos temas porque es tema de su interés, ¿no? Entonces se pueden encontrar los documentos en sus páginas oficiales y es de lo que se ha querido presentar de manera general para que ustedes comprendan dónde o el contexto en el cual ustedes van a ingresar pues a este tema o este ambiente de salud y no solamente cuando salgan profesionales, sino ya cuando ejerzan la profesión van a encontrarse con todos estos factores. Entonces, cuando llega una persona enferma a la consulta, no solamente vemos la enfermedad, tenemos que ver todo el contexto de la misma desde su genética hasta dónde vive, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes comiencen a hacer sus historias clínicas, les va a interesar, pues, cómo es su vivienda de la persona, tendrá los servicios básicos, tendrá relación con enfermedades genéticas, el ambiente donde vive, en qué trabaja esa persona, tiene un entorno de trabajo saludable, etcétera. Entonces es importante al momento de considerar una persona con todo su contexto, ¿no? Entonces, esto genera que nosotros podamos acercarnos a un mejor diagnóstico, tratamiento y también una mejor recomendación para el futuro en cuanto a su salud, ¿no? Entonces sí, incluso se le pregunta hasta qué curso ha hecho, qué profesión tiene, etcétera, para saber o para determinar algunas características de cada grupo poblacional, ¿no? Y que podamos ayudar nosotros de la mejor manera. Saben que ustedes que hay personas que requieren explicaciones más detalladas, etcétera, pero nosotros deberíamos garantizar que una persona pueda o reciba la mejor forma de salud, ¿no? Así generando equidad en nuestros pacientes siempre, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es la segunda parte del tema anterior, por lo que suele ser más corto. Y ya, pues con las presentaciones otorgadas, ya completamos el tema.
Y seguramente suben en esta semana, pues como les mencionaba, me llega a mí el material a la par de la encargada de la materia, quien es quien sube las presentaciones, ¿no? Entonces seguramente no tardan las mismas y ya van a estar en la plataforma y de igual forma ustedes, a disposición de ustedes para que puedan estudiar con las demás materias, ¿no? El tema de hoy nos ayuda a ponernos en contexto en lo que ustedes van a ejercer, ¿no? En la salud de las personas, van a ustedes ver por qué la camilla de tal hospital no tiene o tiene cosas, etcétera, y para que ustedes, si llegan a ser autoridades, puedan mejorar también el estado de salud de tantas personas como son las que dependemos de los centros, de las políticas, etcétera, ¿no? Bueno, estudiantes, espero que hayan podido comprender y apreciar el tema. El temita es más corto, así que unos minutitos, no muchos, antes vamos a concluir el tema, ¿no? Ya les había dicho yo que si tengo alguna novedad de cuándo, de que si va a ingresar o no va a ingresar al examen, yo les informo, pero pues al momento cumplan con sus horarios, con sus clases, con su material de estudio, repartan bien sus tiempos, ¿no? Anatomía es 3 veces a la semana, es más contenido, tienen que estudiar más tiempo anatomía para conocer bien todos los temas. Entonces, distribuyen bien sus tiempos, usan estrategias de estudio, estrategias de aprendizaje. Algunos necesitan más de una cosa, otros necesitan más de otra. Entonces, vamos, adecúen que si se puede ingresar a la universidad. ¿Listo? Bueno, con esa concluiríamos la clase de hoy. Entonces ahora sí, yo me despido para que ustedes puedan ir a descansar antes de su siguiente clase. ¿Listo? Hasta luego entonces, estudiantes. Doctora, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.